Queridas hermanas y hermanos, lectores del blog El Santo Nombre, es una alegría estar juntos nuevamente, ahora para la clase 65ª, la clase 65 del curso de Filocalía. Antes de entrar en materia hoy, para acercarnos un poco a los capítulos sobre la oración, y algún texto seleccionado de los Santos Padres sobre la oración y la atención del patriarca Calixto y también de Calixto Telicoudes, ya nos vamos a introducir más en ello. Quiero hablar brevemente sobre una consulta que llegó hace unos minutos referida al tema de la oración, específicamente de la oración de Jesús. Y a propósito del encuentro que tendremos mañana, si Dios quiere, el segundo encuentro virtual para recitar juntos, rezar juntos, el oficio breve de la oración de Jesús. Una de las versiones de este oficio breve consiste, además de la lectura de algunos salmos muy breves, de la recitación conjunta de la frase Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. A diferencia de la ocasión anterior, donde recitábamos Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Se trata de concentrar el sentimiento, de acercarnos un poco al corazón, de ir hacia la ermita interior con una actitud dispuesta que vamos preparando un rato antes de la oración misma, centrándonos en aquellos seres queridos o en aquellas personas que ocupan nuestra mente y nuestro sentimiento, quizá en forma de preocupación, de ansiedad, de angustia, o sencillamente cuando descubrimos en nosotros un fuerte deseo, una gran aspiración a que esa persona le vaya bien, que esa persona mejore y demás. Todos reconocemos esto en nosotros. Esas particulares preferencias afectivas, no podemos negarlo. Esas personas con las cuales nos sentimos particularmente vinculados. Entonces, cuando digamos, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros, intentamos concentrar ese sentimiento y ampliarlo hacia quienes participan del encuentro y hacia estas personas tan especiales, tan queridas para nosotros. Dicen los espirituales que poco a poco puede ampliarse el corazón del ser humano. Entonces uno después empieza a pedir en ese nosotros por todos aquellos que ha conocido en la vida, o por todos aquellos con los que se está relacionando de un modo u otro, sean queridos o no. Y dicen también que si hacemos esto con sentimiento, la gracia nos empieza a conducir a un cierto estado en el cual, cuando decimos, ten piedad de nosotros, empezamos a sentir que pedimos por la humanidad entera. Dicho de otro modo, y aunque así no sea, nos sentimos representantes del ser humano que clama a la divinidad. Entonces, ese Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros, puede adquirir cada vez más amplitud, diferentes grados de profundidad y amplitud. Y también dicen algunos hesycastas que puede darse el caso de que nuestra oración sea realizada en nombre de todos los seres vivientes
y posteriormente de la creación entera, como si nos uniéramos calladamente a una oración cósmica, a un silencioso anhelo de Dios que está transitando y navegando ocultamente entre los astros, por las estrellas, como si en realidad no fuera el famoso éter lo que estuviera poblando el universo, ni siquiera la antimateria o la materia oscura, de la cual hoy se habla tanto, o los neutrinos, sino que en realidad la textura, la verdadera textura del universo, fuera una muda oración, un sentimiento callado de todo lo creado que está gimiendo a Dios. Aunque estemos muy lejos de ello, si nosotros pudiéramos abrirnos a la posibilidad de que cuando decimos Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros, se produjera esta apertura del corazón hacia todo lo existente, reconociendo en todo lo existente la obra de la creación y el reflejo del Creador. Al ser obra de nuestro Dios, toda la creación, no podemos sino amarla así como se presenta, con todo lo de luz y oscuridad que en ella creemos advertir. Bueno, ahí les recomiendo estas reflexiones como preparación al encuentro de oración de mañana, o para cuando ustedes hagan oración en familia o en comunidad, en cualquier grupo. Buscar este sentimiento por algunos definido como oceánico, global, abarcante. Esta persona que me consultaba, esta amiga, me manifestaba algo muy práctico y muy habitual y que reconocemos en nuestra propia experiencia. Aterrizamos ahora a nuestra realidad concreta de todos los días. Me decía algo parecido a esto: cuando me pongo a orar por un ser querido, inmediatamente aparece cierta culpa que dice, bueno, pero si pides por este hermano no vas a pedir por este otro, o si pides por este hijo no vas a pedir por el otro, y por tal y cual. Y entonces me describía con mucha precisión cómo al cabo de unos minutos se encontraba enredada en su mente, pidiendo por todo un listado de personas a fin de librarse de ese sentimiento de carencia o de culpa que se producía al dejar afuera a unos y al incluir a otros. Esto es muy útil. Esto nos muestra con mucha claridad la obra de la mente o de los logismoi que vienen a obstaculizar nuestra oración. Porque lo que se consigue con esto finalmente es perder el sentimiento que nos llevó a ponernos a orar, terminar confundidos e incluso con un sentimiento extraño respecto de la oración. Desde ya que Dios, que hizo el mundo y todo lo creado, no necesita que nosotros le indiquemos a quién tiene que ayudar. Por cierto que no. El mundo está en sus manos y Él sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Es el único que conoce el significado último de la existencia misma y no podemos ni siquiera pretender comprender algo de su designio, ya que nuestra parcialidad, el ser una tan pequeña parte de la creación, no nos permite ver el panorama completo, por decirlo así. Entonces, esa no es nuestra pretensión, pero sí podemos ponernos de acuerdo con nosotros mismos, reconocer nuestro deseo o nuestra necesidad de que tal persona mejore en su salud, en su vida, de que queremos el bien para esa persona, lo reconocemos y sencillamente lo exponemos ahí, en esa presencia, ante la cual hemos asumido la actitud orante. Y sin ninguna culpa pedimos por tal
¿Y cuál? ¿Por qué? Porque es la verdad que habita en ese momento en nosotros. No viene mal decir luego, y por todos aquellos que entran en contacto conmigo. Porque qué bueno que si la gracia a veces nos habita, esa gracia se derrame en todos aquellos que conocemos, que entran en contacto. Así que a la mente que nos va a querer sugerir hacer todo un listado complicado de pedidos y demás, le podemos decir, Señor, aquí te dejo este pedido por todos aquellos que entro en contacto, que toman relación conmigo. Y sin ningún pudor podemos pedir especialmente por aquel o por este otro. Y otro día por otro. Hay que ser como niños pequeños en la oración, espontáneos, no complicados. Y puede ser que haya días u ocasiones en las cuales vayamos más hacia el silencio y aparezca en nosotros una ausencia de palabras, un sentimiento de devoción sin forma precisa. Bueno, lo que hablan los contemplativos, que ustedes saben. Y está muy bien. Y así vamos, ¿no? Ya vamos a volver a tocar el tema a propósito de uno de los capítulos sobre el tema de la oración que vamos a abordar hoy en esta clase. Pero bueno, cortamos acá porque esto era específico como una especie de preparación o reflexión previa al segundo encuentro virtual de la oración de Jesús que haremos mañana sábado 24 de julio a las 20 horas de España, 15 horas de Argentina y demás horarios. Ya seguimos. Muy bien, hermanas y hermanos, ahora sí nos introducimos en la clase 65 específicamente para ver algunos capítulos sobre la oración. Fíjense, esto está en la página 327 del volumen 4 de Filocalía de Editorial Lumen. Y en la nota, al pie de página, en la nota 1, dice, de los capítulos sobre la oración que la Filocalía atribuye al patriarca Calixto, probablemente solo los primeros 14 son suyos. Los otros 69, agregados en la segunda edición, etcétera, etcétera, pueden pertenecer a Calixto Telicoudes, si bien el editor no indica el manuscrito utilizado. El editor de una versión en Atenas, 1893. Porque ustedes van a encontrar estos capítulos sobre la oración todavía dentro del texto de Calixto e Ignacio que vimos en las clases anteriores. Pero la mayor parte de él parece ser de este Telicoudes, que como nos dice Nicodemo la Giorita, vivió en la segunda mitad del siglo XIV. Dice en la página 417, Nicodemo no nos ha dejado noticias de este autor. Conocemos de Calixto Telicoudes o Angelicoudes, que vivió en la segunda mitad del siglo XIV y que al parecer su escrito sobre la práctica esicasta sería un breve extracto de una obra más amplia. Nosotros hicimos dos audios, uno que contiene los primeros 14 o 15 capítulos sobre la oración, los primeros 14 que serían del patriarca Calixto, sobre la oración, e hicimos un audio sobre una selección que hizo Telicoudes de los santos padres sobre la oración y la atención. Están aquí debajo de este vídeo, si están en el blog El Santo Nombre, en la página de la clase 65, los van a encontrar debajo del vídeo. Y si ustedes solo entran por YouTube, son los dos últimos videos agregados. Les recomiendo escuchar estos audios antes de ver la clase, o si no, leer los textos de Filocalía misma en los PDF que tenemos a disposición, que les pondremos a disposición. Bueno,
Habiendo dado este pequeño contexto, nos vamos a introducir en los capítulos sobre la oración, que van a ocupar la mayor parte del vídeo de la clase, con un ejemplo. Vamos a empezar con un ejemplo que es muy poético y muy acertado, que es el del citarista, el que toca la cítara. Vamos a ver qué nos dice. Si deseas aprender la verdad, empieza así, bien terminante, la verdad. Toma el ejemplo del citarista, que inclina la cabeza ajustando el oído al canto. El citarista, ¿no?, que escucha. Mientras hace girar el plectro con la mano. Mientras hace girar el plectro con la mano. El plectro es como un pequeño material que usan para rasgar las cuerdas de la cítara. Una pequeña púa. Y así, al tiempo que las cuerdas vibran juntas, con arte, y la cítara emite la melodía, el citarista palpita con su dulzura. El citarista palpita con su dulzura. En el capítulo 2 dice: oh laborioso trabajador de la viña, que el ejemplo te sea claro y no seas incrédulo. Si de él aprendes a ser sobrio como el citarista y permaneces orientado hacia la profundidad del corazón, obtendrás fácilmente lo que buscas. Eso de que el citarista inclina el oído, ¿no? Inclina, orientado hacia la profundidad del corazón. Pues asida de manera sublime por el eros divino, el alma ya no podrá retroceder. Asida por el eros divino, ya no podrá retroceder. Dice, de hecho, el divino David: mi alma ha adherido a ti. Mi alma ha adherido a ti. Y finalmente, la cítara representa al corazón. La cítara representa al corazón. Las cuerdas son los sentidos. El plectro, es decir, aquello con lo cual manejamos los sentidos, las cuerdas, es imagen de la mente, que mediante la razón mueve continuamente a este que es el recuerdo de Dios. Es decir, la mente toca las cuerdas de los sentidos mediante el recuerdo de Dios. Entonces la melodía que sale de la cítara, del corazón, es la que nos conviene, es la verdad. Entonces, la cítara representa el corazón, las cuerdas los sentidos, el plectro es imagen de la mente, que mediante la razón mueve continuamente a este, que es el recuerdo de Dios, del cual llega al alma un inefable deleite, y el cual ve los rayos divinos en el intelecto puro, como si se tratase de un espejo. Bueno, he querido leerles esos 3 primeros párrafos o capítulos porque, además de belleza, tienen mucha razón, mucha profundidad. Y aquí quiero sumergirme en 3 temas, que incluso a raíz de lo dicho en la clase anterior o en las anteriores sobre el tema del placer, esta temática del placer tan presente en Filocalía, vienen a cuento también de estas consultas. Tenemos todo un tema. Cuando uno se acerca a Filocalía, se encuentra con mucha frecuencia en su trasfondo y explícitamente en los textos, con esta cuestión de apartarse de lo sensible, de dejar muertos los sentidos del cuerpo, de dejar en silencio todo lo concupiscible,
y un largo etcétera, que nos viene a decir, mira, por el placer no se encuentra Dios. Y esto, por supuesto, es muy irritante para quienes todavía dependemos de muchos placeres, pero no solo eso, sino que puede ser mal entendido. Y es preciso que lo bien entendamos, porque si no nos va a pasar una de dos cosas. O nos sentimos enfervorizados, nos sumergimos en la devoción y en la unción debido a los textos filócalos, nos sentimos impulsados a la oración y a una práctica ascética, etcétera, etcétera. Y entonces iniciamos algún tipo de praxis determinada, tan solo para fracasar a los pocos días y amargados volvernos hacia atrás a otro lugar, quizá donde habíamos salido, o peor, a un lugar más depresivo. Esto les decía si entendemos a Filocalía superficialmente y si pese a ello nos logró enfervorizar el corazón. La otra opción, más habitual, es que recorriendo someramente los textos, digamos, vamos, esto no es para mí, o peor aún, esto no es para nadie, porque esta gente estaba en otra época que están diciendo una serie de tonterías y demás. En cualquiera de los dos casos, no nos beneficiamos del fruto, de la riqueza que tiene la experiencia psicológica y espiritual de estos monjes, que créanme, son verdaderos psicólogos y analistas profundos de lo que habita psique, el alma humana. Entonces, ¿cómo puede ser? Y yo lo preguntaba, ¿no? Cuando se me enseñaban estas cosas, yo preguntaba, ¿pero cómo es esto del placer al fin de cuentas y demás? Entonces vuelvo un poco intentando profundizar sobre lo dicho en la clase anterior, porque es clave para que Filocalía penetre en nosotros, para que podamos adherir al mensaje de Filocalía. Incluso ustedes ven que en los capítulos que estamos leyendo ya se habla del inefable deleite y del gozo que se alcanza mediante la oración, mediante el contacto espiritual con Dios, mediante la recepción de sus energías increadas, la obra de la gracia, el Espíritu cuando nos toma, etcétera, etcétera. Entonces, el placer es una sensación que, produciéndose en nuestro cuerpo concomitantemente con fenómenos mentales, es decir, sensaciones bien físicas que junto a pensamientos generan en nosotros una sensación de bienestar. Nada que decir. Esto está muy bien, esto es parte de la obra de la creación, así nos ha hecho Dios. Así nos ha hecho Dios, incluyendo todos los placeres, que son esencialmente buenos, a menos que se conviertan en el dueño de nuestra vida. Y entonces hacíamos mención de paso el otro día de esta cuestión, por ejemplo, con ciertas bebidas y con el agua fresca. Por dar un ejemplo, no es que no haya que tomar ninguna bebida saborizada. Pero fíjense, cuando nosotros tomamos agua fresca, debido a la sed, es decir, cuando la necesidad nos orienta a cierto objeto y saciamos esta necesidad, esto brinda un inmediato placer, un bienestar, hasta que vuelve a manifestarse dicha necesidad. Volvemos a tener sed, volvemos a tomar. Pero las cosas naturales, es decir, como Dios las dejó hechas en el mundo, como Él las dejó, tienen la particular virtud de no esclavizar ni a la mente ni al cuerpo. No nos esclavizan. Es decir, no te puedes hacer adicto a tomar agua fresca, difícilmente,
Tomas agua cuando tienes sed. No andas pensando todo el día en el agua. Diferente, así nos acostumbramos a la ingesta de alcohol o de bebidas muy azucaradas, muy saborizadas, o tanta variedad que hay hoy en día. ¿Por qué? La diferencia está en la estimulación artificial o en lo que llamaríamos estimulación adjunta, agregada. Un exceso de estimulación del sentido de qué se trata. Esto activa las neuronas correspondientes y por mecanismos que ni conocemos bien ni vale la pena en este contexto mencionar, estas neuronas después empiezan a pedir a gritos la repetición de las sustancias o de la ingesta de las sustancias que tanto placer les dio a ellas, estoy hablando de las neuronas en sí, electroquímicamente. Las neuronas están sumergidas, están nadando, por decir así, en un océano electroquímico, es decir, sustancias que se desplazan por allí activadas, inervadas eléctricamente. Ellas reciben distintas sustancias y de acuerdo a lo que se produce en ellas, reclaman más o menos de dicho líquido, de dicha hormona, de dicho humor, de dicha química. Entonces, es preciso que comprendamos bien esto, porque nos va a ayudar mucho. Los placeres per natura, como dice Calisto aquí, Calisto Telecoudes, los placeres según natura nos dan lo que necesitamos y no nos dejan ningún agregado que posteriormente nos pida más. Bien, ¿qué ocurre aún si esto se entiende? ¿Qué ocurre con uno? Con la mente, mejor dicho. A mí me pasaba lo siguiente. Qué interesante, sí, muy interesante, pero entonces, ¿qué clase de vida voy a tener? Tomando agua, comiendo con poco condimento, cosas solo naturales, etcétera, etcétera. Se aparecía un panorama vital espantoso, o cuanto menos aburrido. Qué aburrido que es vivir así. No, esta gente no es aburrida. Los esicastas eran grandes amantes del gozo, de la dicha, del bienestar perpetuo. No eran masoquistas, al menos en su mayoría. Cuando profundizamos en sus textos, nos damos cuenta que eran grandes poetas del corazón, que amaban la existencia. Si no, lean a Máximo el Confesor y ya está. Es decir, son gente agradecida del gozo, de la dicha y el bienestar que Dios introdujo en la creación. Pero de una dicha y de un placer más adecuado a la vida edénica que a la vida actual. No la pasaban mal en el jardín del Edén. Y nos están diciendo ellos cómo acercarnos a una vida edénica, fruto de la teosis, en esta misma vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo congeniamos esta visión que nos aparece como aburrida y espantosa con lo que dicen los esicastas y cómo acercarnos a experimentar lo que ellos decían? Uno tiene un cuerpo que se acostumbra con cierta facilidad a las cosas. El cuerpo, lo decían ya nuestras abuelas, es un animal de costumbre. Lo difícil es atravesar el primer período hasta que éste se acostumbra. Sucede, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de mi propia experiencia. Ya ni me acuerdo la razón. Un buen día dejé de tomar café con azúcar. Empecé a tomarlo amargo. El cuerpo se acostumbró y el café siguió teniendo el mismo gusto
de ser tomado, me daba gusto tomarme un café, como hoy en día, sin necesidad de azúcar. Y esto fue toda una liberación del azúcar. Y una vez, en una reunión de amigos, una amiga preparó café para todos y sin darse cuenta le metió azúcar a todos los cafés, los preparó ya azucarados. Cuando yo lo tomo, me doy cuenta del profundo desagrado que sentía. No me gustó para nada el café dulce que antes había tomado durante décadas en mi vida. Es decir, el tomar lo amargo se había transformado en segunda naturaleza, por decir así, ¿no? Me había acostumbrado totalmente, el cuerpo se había acostumbrado totalmente a este amargor, por llamarlo de algún modo, del café sin azúcar. Y le resultó repulsivo el dulce. Esto a mí me dejó pensando. Y posteriormente fuimos comprobando en algunas áreas cómo esto sucedía de igual modo. Por ejemplo, con el cigarrillo. Quienes hemos fumado durante muchos años, comprobamos, después de haberlo dejado, después de haberlo abandonado, que hacer una pitada nos resulta sumamente desagradable. Nuevamente, el cuerpo se acostumbra. Ni que hablar de los beneficios de respirar profundo, de no andar con los problemas que nos generaba aquel hábito. ¿Qué queremos decir? Que no se pierde placer. Vivir de un modo más adecuado a lo que Dios dejó en la naturaleza dispuesto para el ser humano, además de ser más sano para el cuerpo y la mente, no es menos placentero. Es tan placentero como lo otro, pero sin culpa, agregaría yo. Porque uno no vive las consecuencias posteriores de estos placeres, que como también dice en el texto, ya vamos a ver si les leo un párrafo, las consecuencias posteriores de los placeres contra natura son muy desagradables. Y esto nos genera malestar, no solo físico, sino mental. Empezamos a culparnos, ¿para qué nos hemos comido tanto? ¿Para qué hicimos esto? ¿Para qué hicimos aquello otro? Entonces, recapitulando, ¿cómo permanecer adheridos? Porque vieron que acá dice, mi alma ha adherido a ti. El alma ya no podrá retroceder, dice en el capítulo 2. Porque en el capítulo 4 nos aclara, si no anulamos los sentidos del cuerpo, no brotará en nosotros esa agua viva que el Señor donó a la samaritana. Por eso les decía, este anular los sentidos del cuerpo no se refiere a quedarse ciego, a ponerse tapones en los oídos, no. Se refiere a este reconducir progresivamente todas las funciones corporales y mentales a la función original, según fueron hechas. A eso se refiere, anular los sentidos, en primera instancia. Distinto es cuando los filócalos lo hablan en el contexto de la oración contemplativa, donde dicen, bueno, tenés que dejar todo pensamiento, no escuches, no veas, no huelas, aparta la atención de los sentidos y llévala a otro sitio, está muy bien. Es otro contexto, lo podemos tratar. Acá estamos hablando en la vida cotidiana, ellos lo hablan en la vida cotidiana. Si no anulamos los sentidos, no, reconducirlos a su función original. ¿Y cómo? ¿Cómo se reconducen los sentidos y las funciones a su primigenia función, a su primitivo origen? Poniendo al espíritu al mando de la mente y del cuerpo. Al espíritu. A esa atención vigilante, que es la manifestación más notoria
Tengamos en cuenta esto. El nous, la parte contemplativa del alma, la función intelectual más elevada, según los filócratos, es la atención vigilante, esa conciencia de ser, que cuando es profunda y se estabiliza, sin ningún esfuerzo, conduce al cuerpo como si fuera unos caballos y a la mente como un carro, el cual uno va sentado encima y lo va dirigiendo, ¿no? Hay algunas alegorías y metáforas de ese tipo. Entonces, si hay una praxis necesaria que ustedes van a ver exuda toda filocalía, es esta ascética de la moderación de los sentidos y de la mente. Pero quería enfatizarles hoy que esta moderación no nos deja en el displacer o en la aridez, en absoluto. Sí hay un periodo que atravesar con coraje, con entereza y sobre todo con oración. Y aún antes con comprensión, necesitamos comprender que no hay forma de que se eleve el alma si pesa mucho el cuerpo. No hay forma. Entonces después andamos más livianos, necesitados de menos cosas y de ninguna manera viviendo una vida carente de gozo, de placer, de dicha o de alegría. La diferencia es sustancial. La alegría empieza a brotar desde dentro, podemos decir desde el corazón, uno no sabe por qué está contento y no empieza a depender nuestra alegría de los objetos, de las pequeñas cosas, de esos placeres que tanto trabajo nos costaba conseguir y tan rápidamente se nos escapaban como agua entre las manos, porque no podemos negarlo. ¿Cuánto tiempo llevó de trabajo y de esfuerzo y de ahorro conseguir el dinero para esos 15 días de vacaciones? ¿Cuánto tiempo? Y no pasaron, y qué rápido que pasaron esos 15 días, ¿no es verdad? Y al día 16 o 17, habiendo vuelto a la casa, ¿no quedó como una sensación de futilidad? Sí, estuvo lindo, pero es como si un cierto vacío emergiera después de las vacaciones. ¿Qué solución nos dan los esicastas? Vive de vacaciones. Tu vida tiene que ser una vacación. ¿Cómo es posible? Con todas las responsabilidades que tengo, con este trabajo ingrato, con esto otro y con aquello. Bueno, porque hay un modo de vivir, un modo de ser y de estar esicasta. Hay un modo de ser y de estar eremita, que es independiente de si te encuentras en la ciudad o en el yermo. Y ese modo de vivir, lo que más eremitas nos hace, lo que más esicasta nos deja, es esta independencia. Es vivir desde el Espíritu, según el Espíritu, y no sometidos al yugo de infinitos apetitos animales del cuerpo, que no son malos, sino cuando nos manejan. Y sometidos bajo el yugo de una mente, la loca de la casa, que es imparable. Imparable. Voy a hacer un alto acá, reviso las notas y seguimos. Muy bien. Vamos a continuar con este tema que es decisivo, es interesantísimo. Si lo afrontamos bien, nos abre la puerta a una libertad impensada, impensada. Miren, ustedes disculpan, me voy a extender y vamos a ir tranquilos. En el capítulo 8, página 328, dice: al oír esto, está hablando de lo mismo que nosotros hemos venido hablando, ¿no? Del tema de los sentidos, de quien se ha purificado de las cosas exteriores, la sobriedad espiritual,
capítulo 6, 7, etc. Al oír esto, nadie que esté necesitado de leche y no se haya iniciado aún en estas cuestiones, debe intentar tocar alguna de esas cosas prohibidas cuando todavía no es el momento. Los padres definieron ese accionar, esto es, el actuar de quienes buscan antes de tiempo lo que es propio de un determinado momento y pretenden entrar en el puerto de la impasibilidad sin contar con lo apropiado, como estar fuera de juicio. Pues, fíjense qué ejemplo más contundente. Es imposible que quien no sabe leer estudie un libro. Entonces, en la nota al pie de página, nos remite a 1 Corintios 3:2. En 1 Corintios 3:2 se dice, 3:2, sí. Bueno, les voy a leer desde el 3:1. Por mi parte, no pude hablarles como a hombres espirituales, dice San Pablo, sino como a hombres carnales, como a quienes todavía son niños en Cristo. Los alimenté con leche y no con alimento sólido, porque aún no podían tolerarlo, como tampoco ahora, ya que siguen siendo carnales. Y sigue hablando los celos y discordias que hay entre ustedes, etcétera, etcétera. Aquí hay un tema muy interesante a propósito de lo que hablábamos antes, que suele llamarse tomar el cielo por asalto. Tomar el cielo por asalto. Y un poco comentábamos. El mayor enemigo que tenemos en la elevación de nuestra alma, el adversario, el diablo, los logismoi, las tendencias contrarias, como ustedes prefieran denominar o abordar este tema, el mayor enemigo que tenemos es lo que se ha llamado tradicionalmente el ego, la particularidad personal o esa especie de especialismo que tanto daño nos va haciendo sin que nos demos cuenta en nuestra vida. Entonces, fíjense, si ustedes están escuchando este vídeo que se llama Curso de Filocalía, ustedes están acá porque han sentido un afán, un interés de estas cuestiones. El ego suele ganarnos la batalla, el enemigo nos gana la batalla, cuando nos hace pretender más de lo que podemos. Eso es tomar el cielo por asalto. Es querer leer el libro sin saber leer. Y esto se nos infiltra en la vida ascética o en la praxis. Como decíamos recién, queremos hacer más de lo que podemos. Y esto nos hace fracasar en nuestros intentos. ¿Qué ocurría? ¿Qué suele ocurrir? Que pequeños objetivos, abordar pequeños propósitos, no es alentador para este ego adversario del que hablamos. No es alentador, no nos deja heroicos, no lo vivimos como una gran gesta, ni es épico, no me parezco a un hesicasta. Bueno, el ego es ese que aborda Filocalía solo para colgarse la chapa de hesicasta, para querer ser. Esto no solo es un vacío, es una tontería, sino que nos conduce al fracaso y en algunas ocasiones al abandono de todo intento espiritual. Hay que ser cuidadosos. La ascética que sirve es la ascética que deriva de la comprensión. Del deseo de Dios, claro, del deseo de unión con Dios, pero que vaya con comprensión. Debo comprender que el momento espiritual en el que estoy es el momento en el que estoy.
y a partir de ahí ir elevándome poco a poco, valorando estos pequeños avances que la gracia me regala y que mi apertura de corazón creciente permite. Y apenas empezamos a darnos cuenta de estos pequeños avances, de estas mayores libertades de las pasiones esclavizantes, tomamos fuerza y comprendemos, nos damos cuenta de la utilidad de la libertad de las pasiones. Y nos damos cuenta que no es agreste, árido, ni es horrible la vida de quien se independiza de este dominio de cuerpo y mente, sino que por el contrario empieza a ser una vida digna de ser vivida. Es así. ¿Por qué? Porque no necesita mucho. No estamos tironeados todo el día por multitud de apetitos. Y eso nos deja tranquilos, más esicastas en el sentido de las palabras, ¿no? Más quietos. Y al quedarnos más tranquilos, podemos orar mejor, nos agobian menos los pensamientos. Y al orar mejor, descubrimos una profundidad interior en el corazón que viene a ser esta agua viva, saciante, que tomó la samaritana. Es importante comprender esta cuestión. Entonces, no tomar el cielo por asalto, ser tranquilos, mesurados y no dejarnos engañar por el ego que se disfraza de avances rápidos y grandes. Y de esa voz que dice, bueno, pero si es tan lento el avance o tan moderado el cambio, ¿qué sentido tiene? Fíjense, un modo muy fácil que tenemos de detectar el enemigo en acción es cuando nos pide cosas grandes, importantes, cambios decisivos, sí, pero esto se hace muy de a poco. O se hace en la medida que la gracia nos va llevando. ¿Y cómo sabemos si nos lleva la gracia o el ego? Por el forzamiento. Cuando hay forzamiento, está el corto aliento, está el fracaso a la puerta. Miren, poníamos un escrito hace 1 o 2 días en el blog que es así. Nosotros tomamos un libro en la mano y lo sostenemos. Parece al principio que podemos. Cuando pasa un tiempo, el brazo se cansa, va a empezar a temblar e inevitablemente el libro se va a caer. Es distinto así apoyamos el libro. Si apoyamos el libro, el objeto, esto puede durar muchísimo tiempo, toda la vida. Con la ascética, con la praxis en nuestra vida es igual. Apoyémosla en comprensiones ciertas y en prácticas mesuradas. Entonces, ¿cuánto tiempo dedicas hoy en día a la oración? ¿Cuánto tiempo? Y le dedico 10 minutos. Y quiero pasar a dedicarle 4 horas. No hagas eso. Porque a lo mejor un día o 2 te puedes pasar 4 horas y después tomas tal repulsa al quedarte quieto en oración tanto tiempo que abandonas todo intento. Entonces, si hasta ahora hace 10 minutos de oración, haz otros 10 minutos al atardecer y si puedes un ratito antes de dormir. Y cuando esto se instala, cuando esto no es esforzado, cuando empieza a ser gustoso en ti, recién ahí la gracia te conduce a otra cosa, a otro avance. Bien, ahí tenemos eso. Otro tema que se deriva de estos capítulos sobre la oración. Admitamos que podemos vivir un cambio profundo e irreversible en nuestra vida. Otra de las formas en que se manifiesta el adversario es mediante pensamientos
aparentemente realistas. Fíjense que estamos yendo de un extremo al otro, ¿no? O de un punto al otro. Es de atención, es de cuidado. El adversario nos dice, siempre ha sido así. ¿Cuántas veces has intentado? Oye, que ya te conoces, etcétera, etcétera. Ese tipo de pensamientos nos debilitan y nos hacen descreer del cambio profundo e irreversible que se puede tener en la vida. Aunque pueda ser progresivo y moderado el intento ascético, puede ser un cambio profundo e irreversible. Ahí está la sintonía. ¿Y dónde se manifiesta lo profundo e irreversible de mi cambio? En la dirección que llevo, en la dirección que llevo. Y en si atiendo o no atiendo estas sugestiones que me hacen dudar del camino emprendido. ¿Atiendo o no atiendo? Si ya las aparto rápidamente, si ya las conozco, si ya las descreo, ahí me puedo dar cuenta que estoy bien encaminado en la dirección. La conversión profunda, es un giro. En vez de ir para allá, voy para allá. Después eso se manifestará en la vida cotidiana, poco a poco, más rápido, más lento. Pero lo importante es para dónde estoy yendo. Estoy encaminándome hacia el que soy originalmente. Estoy quitándome todo lo que me agregué, lo que el ego me agregó, y me estoy quedando más como la criatura que Dios hizo. Me vuelvo más original, más auténtico. Siempre vuelvo a este tema. Busquen la etimología de la palabra auténtico, que tiene que ver con auténticos, del griego. Indaguen ahí en internet, no viene al caso ahora que lo hagamos. Es muy rica, de mucho significado la etimología. Bien, ¿qué más? Tomar el cielo por asalto. Una cuestión con esto, también vinculado a la oración. No hay una oración mejor que otra. No lo hay, no la hay. La mejor oración, el mejor método de oración, es aquel que particularmente en el momento en que estoy más me acerca al corazón de Dios, que es mi propio corazón. Entonces, cuando en Filocalía ustedes vean que se habla de formas superiores de oración, o los perfectos rezan así, o en otros textos es común, por ejemplo, estamos leyendo también la historia del monacato primitivo de Colombás, lo vamos poniendo ahí en YouTube. Cuando allí se habla de formas inferiores de oración y demás, no se lo hace en el sentido en que livianamente podemos entender. Se habla simplemente de distintos estadios, distintas etapas de la vida espiritual. No hay una oración mejor que otra. Si el ego acá nuevamente el adversario, el enemigo, el diablo es ese que divide, ¿no? El diablo que divide, nos hace la sugestión, dedícate a lo contemplativo, eso es lo mejor, perfecto, bien, pero resulta que hay que ver dónde estamos. Si te dedicas a buscar el silencio absoluto y la contemplación extática y tienes un montón de pasiones que te clavan al piso, es muy probable que fracases. Es necesario asumir dónde estamos. Entonces, la oración discursiva muchas veces es la que necesitamos hacer. Otros dicen, a mí me ayudan los salmos, y dale con los salmos, no temas, dale, pasate el día con los salmos. Puede haber otro momento donde empieza a simplificarse la cosa, tanto en lo físico
como en lo mental y en lo espiritual. Y entonces te dedicas a las jaculatorias, la oración de Jesús, el Dios mío ven en mi ayuda, otros recitan el nombre de María y tantas variantes similares. Está perfecto. Puede llegar el momento donde sientes la necesidad de repetir el solo nombre, la oración monológica, o el Maranatá, o el Ven Señor Jesús, ¿no? O Jesús, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y está muy bien. Y habrá un momento en donde te quedas en una actitud silenciosa y contemplativa, quizá desoyendo los pensamientos que vienen, quizá escuchando alguna emoción interior o simplemente en un silencio del cual no se puede hablar. No hay problema. Cada etapa es la adecuada para nosotros. Como les decía recién, lo que importa es la dirección. Dios sabe llevarnos, sabe conducirnos, sabe lo que necesitamos, no la mente, no el enemigo que nos susurra, ir más allá de donde nos dan nuestra fuerza. Esto es importante, sobre todo por la seducción y la fascinación que nos da quienes estamos en estas cosas, la actividad contemplativa. Qué bueno lo contemplativo. Vamos al silencio, perfecto. Pero fíjate dónde estás. A lo mejor necesitas un poco de cocción antes de abordar eso. A lo mejor no. ¿Qué más? Sí, efectivamente. Vamos a humedecer un poco la garganta. El ego nos quita lo que la gracia nos da. El ego nos quita lo que la gracia nos da. ¿Cuántas veces has sentido el fervor, esa pasión por la oración? ¿O cuántas veces me ha gustado ir a misa y cuántas veces no me gustó más? ¿Cuántas veces me la pasaba leyendo libros espirituales y cuántas veces los abandoné? ¿Cuántas veces viví desde lo sagrado y al poco tiempo todo se volvió profano? Bien, sin duda el ego nos quita lo que la gracia nos da. El enemigo, el adversario, los logismoi, los pensamientos peregrinos. Ahí está la clave. Ahí está la pérdida de fuerza en nuestra vida espiritual. Ya seguimos. Vamos a ver qué pasa con los foquitos. Bueno, muy bien. Es mucho el texto que hay y muy rico en contenido. Por ejemplo, en la página 418, sobre la práctica esicasta de Calisto Telicoudes, empieza diciendo, la conversión sin esiquía es imposible. No se puede alcanzar la pureza sin una vida retirada, ni ser hecho digno del contacto y la contemplación de Dios en la permanente adhesión y atención dirigida hacia el hombre. El hombre es cuerpo-mente. Entendamos bien esto, volvemos a este tema, es muy rico, muy interesante. La conversión sin esiquía es imposible. Sin quietud. ¿Quietud de qué? Antes que nada, de la esclavitud a las pasiones. No tengan dudas, esta es la esiquía más importante. Después viene, a lo mejor como correlato, como concomitancia en el cotidiano, un cambio en el modo de vida. Es muy posible. Nos encontramos mudándonos hacia una zona más solitaria, viviendo una vida muy diferente a la de ciudad. Vemos que nuestras relaciones se hacen más simples y silentes, nuestras actividades disminuyen. Todo eso está muy bien.
Y eso es una forma de esiquía que no tiene demasiado sentido si antes o al mismo tiempo no se está produciendo la esiquía interior, que no es otra cosa que la liberación de las pasiones, que nos esclavizan y nos tienen atados al piso en el cuerpo y en la mente. ¿Cuál es la mayor pasión del cuerpo? El vivir la vida placenteramente según el contacto con los objetos y no encontrar el placer en la vida misma del cuerpo. El cuerpo siente placer cuando respira, siente placer de solo estar, de alimentarse, sí, claro, de beber, de mirar, de escuchar. Todo eso está muy bueno y son placeres según natura. Pero como hemos vivido anestesiados a la vida, necesitamos esa constante estimulación, de la cual nos hemos vuelto esclavos. Haciendo síntesis nuevamente. ¿Y qué es lo que se opone a la esiquía en la mente? La mente que trata de controlar, de planificar, la que divaga todo el tiempo en función de ese ego, la que critica, la que compara, la que se distrae curioseando para buscar sensaciones mediante esa curiosidad, la que fantasea, es decir, la mente sin atención, la mente librada a sí misma, es un infinito murmullo que nos deja adormecidos y nos genera emociones que también nos esclavizan. Entonces, la esiquía que más necesitamos es la esiquía interior. Y ese estado de tranquilidad interna, que se reflejará después en nuestra vida cotidiana, no se puede alcanzar con preocupaciones. ¿Y de dónde salen las preocupaciones? Precisamente es la voz del enemigo. Esto sería una práctica muy útil, cuando nos notemos preocupados, que empezamos a preocuparnos, es decir, a ocuparnos antes, con el ceño fruncido, y a discurrir, a ver cómo resolvemos esto, y ya se nos agrió el ánimo, ese es el enemigo. Esa es la mente, los logismoi, que nos apartan de la gracia. Esto es sencillo, si lo creemos, es sencillo. Cuando me preocupo, es el enemigo que habla. Tengo el ánimo amargo, es el enemigo que me sedujo, me dijo cómo sentirme en función de las cosas. Me siento ansioso por tal o cual cosa, hay inquietud respecto de cómo irá esto, cómo irá aquello, el enemigo, los logismoi, los pensamientos, el adversario que Dios permite para nuestro desarrollo espiritual. Recordemos esto, la visión de Filocalía, sobre todo el Máximo Confesor y algunos que no se olvidan que aún el llamado demonio o aún el llamado diablo, el diablo que divide, es un instrumento en el plan de Dios para que nos situemos en donde estamos realmente y podamos elevarnos a partir de ahí. En otras palabras más actuales, para que no nos la creamos, para que no creamos ser la gran cosa. Entonces, no podremos ser hechos dignos del contacto y la contemplación de Dios en la permanente adhesión y atención dirigida hacia el hombre. ¿Y cómo vamos a desatender esos permanentes cuidados que nos brindamos a nosotros mismos? Que esto con el cuerpo, que no, yo prefiero comer esto otro, no, yo quisiera, ¿no? Esas preferencias, las preferencias. ¿Cómo nos libramos de esto? Confiando en Dios. Necesitamos abandonarnos en aquel que lo hizo todo.
y saber que las cosas son como son porque Él las hizo y las conduce, aun cuando no comprendamos lo que está ocurriendo. Con este trasfondo, con este piso de confianza, la ezequía resulta mucho más fácil. Y entonces, ¿a qué te dedicas? A hacer lo mejor posible en el momento en que estoy. A hacer lo mejor posible en el momento en que estoy. Esta enseñanza que nos dan los esicastas, a mí se me dio también en su momento, hacer lo mejor posible en el momento que sea, en la situación que estoy, es la práctica que necesitamos, no hace falta más nada, porque responde a cualquier situación, sano, enfermo, con dinero o en la pobreza, en el prestigio o en el escarnio. En la situación que nos encontremos, siempre podemos hacer lo mejor posible. Si a eso le unimos la confianza y la actitud de abandono a la providencia de Dios, la ezequía está a un paso. La vivimos, ahí mismo vivimos ya una cierta ezequía del corazón. Un factor más, bueno, nos vamos a extender de todas maneras. Luego, aquellos que en virtud del cuidado y la vigilancia constante han podido hacer penitencia por sus culpas, purificarse de las pasiones, obtener la vinculación con Dios y regocijarse en su contemplación, que es término y propósito de quien vive la vida según Él, etcétera, etcétera, persiguen la ezequía por todos los medios, se esfuerzan del modo más conveniente y con las correspondientes disposiciones del alma para vivir retirados y huir de la compañía de los hombres. Y a esto quería llegar, porque nuevamente estamos con que cómo, que hay que irse del mundo y vivir retirado es el único modo, ¿cómo voy a hacer si no puedo vivir retirado?, etcétera, etcétera. Siempre entendamos, primero, en sentido interior y espiritual, lo que aquí leemos, siempre. Después veamos, en un sentido más literal, si tiene sentido para nuestra vida. En un sentido más literal, vemos. Pero primero, extraigamos el significado interior. Entonces, bueno, ya habíamos hablado de las disposiciones del alma. Este tema de la penitencia, de la compunción y demás. Vieron que dice, en virtud del cuidado y la vigilancia constante han podido hacer penitencia por sus culpas, purificarse de las pasiones, etc. Hay una enseñanza que a mí cada vez me va quedando más clara mientras más nos metemos, ¿no?, en Filocalía, que es que sin la compunción, sin el periodo de dolor contrito al que nos lleva la comprensión, el darnos cuenta de lo que ha sido nuestra vida, sin este darse cuenta un poco sobresaltado, que adviene de repente por obra de la gracia, donde decimos, pero ¿cómo puede ser que me haya comportado de ese modo? O peor aún, que durante años haya sostenido cierta actitud, cierto modo de vivir, cierta crítica hacia tal, cierta conducta, etcétera, etcétera. Hasta que no nos aparece este, ¿cómo puede ser? Esta sorpresa, este azoro, es un estupor en el que caemos, porque es como si hubiéramos estado dormidos y de repente nos despertamos a una mirada sobre nosotros mismos que ni nos hubiéramos imaginado. Y aparecen sentimientos del tipo, ese era yo, así me comportaba, así me veían los demás y yo no me daba cuenta. Ahí quedamos como espantados. Si esto
va acompañado de comprensión de los mecanismos, los automatismos que actuaron en uno, y por qué uno creyó que la felicidad estaba en esto y no se dio cuenta, y entonces bla, 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 aparece la compunción. El dulce dolor del darse cuenta, que es arrepentimiento, que es ya en cierto modo una certeza de no volver a repetir lo mismo. Cuando esto ocurre, suele aparecer el don de lágrimas. Hablábamos días atrás con una amiga. El don de lágrimas es contrición, es dolor de corazón, es pena. Por eso la palabra penitencia que se dice acá, hay que entenderla bien. No es solo purgar lo hecho, expiar mediante algún tipo de sacrificio. La penitencia es el dolor que nos da la comprensión. Entonces, cuando esto nos ocurre, estas lágrimas nos lavan, nos purifican, incluso de esas pasiones precisamente, y nos dejan como después de llover. ¿Vieron? Después de una lluvia suave, fresca, todo queda más verde, la tierra huele hermoso, el aire se ha limpiado. Así, los ojos nos quedan más diáfanos, más puros, el corazón se ha puesto más luminoso. Nos está diciendo aquí Telicoudes sobre la práctica esicasta, que esto es necesario para llegar a la esiquía. Entonces, esta liberación de las pasiones de la que hablábamos tiene mucho que ver con este caer en cuenta, este arrepentirse, esta penitencia que es la pena del corazón ante la comprensión de lo hecho. Y todo esto nos va llevando al esicasmo, a la esiquía interior. Cuando dice después, acuérdense, página 418 del volumen cuarto, cuando dice después, persiguen la esiquía por todos los medios, se esfuerzan del modo más conveniente y con las correspondientes disposiciones del alma para vivir retirados y huir de la compañía de los hombres. De esto quería hablar. Vivir retirados, antes que nada, se puede vivir retirado en medio de la ciudad. ¿Y cómo? ¿Encerrado en un monoambiente? No. Retirado de los intereses que guían la vida de la ciudad. Porque si no, querría decir que si nuestra situación económica o familiar o lo que fuera nos impide irnos al yermo, querría decir que jamás habríamos de alcanzar un estado de paz interior, de esicasmo. No. Huir de los hombres es huir de los intereses que guían la marea humana, cultural, epocal, valorativa de hoy en día. Vivir retirados es no andar en las mil y una distracciones que disipan la energía y nos dejan como muertos y sin sentido. Huir de las actividades sin significado, abandonar lo que para mí es profano y vivir en lo sagrado. La gente hace lo que hace, cada uno sabe por dónde va o no sabe, pero tiene su proceso vital. Nosotros sabemos lo que queremos para nuestra vida, vivir en la presencia de Dios. Para eso necesitamos sacralizar nuestras actividades, pero no se pueden sacralizar todas las actividades, porque algunas son incompatibles con esta presencia que buscamos. Muchas actividades y hábitos son incompatibles con la esiquía. Vivir retirados y lejos del consorcio con los hombres ha de entenderse así, antes que nada, en el tema de los valores a los que adhiero y de las actividades que realizo. Si aparte después puedo irme a vivir una vida más tranquila, también en el exterior, lo que se llamaba la xenitía con X, el alejamiento exterior,
está muy bien, siempre será mejor. Bien. Muy bien, hermanas y hermanos, ya para ir terminando y no extendernos demasiado, que creo que ya lo hemos hecho, en la selección de los santos padres sobre la oración y la atención, que está en la página 424, hay unos párrafos muy buenos, muy buenos. Vamos a ver la clase que viene si profundizamos más, ¿no? Yo creo que si ustedes leen el texto me dicen, creo que hay mucho material como para seguir abundando. Dice, página 424, toda la solicitud del hombre debe dirigirse a que la parte más elevada del alma no resulte humillada por la insurrección de la voluptuosidad, de esa voluntad untuosa, aceitosa, que nos mantiene ligados a lo que muere. Porque el problema de la carne, ¿cuál es el problema de la carne? Que muere a cada instante, es fugaz y finalmente perece. El esicasta busca lo imperecedero, lo que no muere. Por eso trata de no permanecer ligado a lo que muere, esclavizado. Por esta razón principalmente. Pero, no, dice, toda la solicitud del hombre debe dirigirse a que la parte más elevada del alma no resulte humillada por la insurrección de la voluptuosidad. Pues, ¿cómo podría esta, la parte más elevada del alma, cómo podría esta mirar con ojos libres la luz inteligible que le es connatural, si está clavada en lo bajo por la voluptuosidad de la carne? Y entonces aquí es donde aparece, o suele aparecer, incluso en quienes se llegan, por supuesto, a estos textos, las imágenes o sugestiones o pensamientos que dicen, entonces, claro, esto quiere decir que, por ejemplo, tengo que vivir en absoluta castidad, no puedo tener esposa, no puedo tener esposo. O quiere decir que voy a tener que andar comiendo arroz blanco. O quiere decir que tengo que dormir sin comodidades, en una cama dura, como hacen los monjes trapenses o los cartujos, no sé, por ejemplo, o hacían. Entonces ahí nos aparecen estas sugestiones que ya nos llevan a malentender el sentido del texto. Sobre esto creo que hemos abundado suficiente en el vídeo, ¿no? Pero es un párrafo que está muy bien. Y sigue diciendo, de ahí que ante todo sea preciso ejercitar la continencia, que es el seguro custodio de la templanza, y no permitir que nuestro guía, esto es el intelecto, acuérdense el nous, se detenga en pensamientos impuros. La continencia tiene que ver con esto de la moderación. Si te ibas a comer 5, te comes 4. Tan simple como eso. Y si un día te sientes con fuerza, en vez de 4, te comes 3. Y al cabo de un tiempo dices, oye, que yo me comía 5 todos los días y ahora hace 2 semanas que no te comes ninguno. ¿Y has sufrido? No. ¿Cómo te sientes? Mejor, contento. Bueno, ahí tienes. O sea que la continencia no es displacentera. Había un autor, sí, había porque falleció, creo que se llama Jean Klein, que él abordó más cuestiones filosófico-ontológicas en torno a la no dualidad, una visión diferente, pero emparentada en muchos casos. Y él decía que alguien rechazaba este tipo de moderación porque no conocía las delicias de un estómago vacío. Las delicias de un estómago vacío. Verdaderamente, quien ha hecho a veces un ayuno o quien ha ejercitado una dieta moderada durante cierto tiempo, reconoce la liviandad que esto brinda
no solo al cuerpo, sino también a la mente. Porque recordemos que lo que ingerimos en el cuerpo luego brinda sus efluvios a la mente. Es como si el vapor de lo que comemos llegara hasta la mente y se formalizara en pensamientos. Esto es todo un tema, pero es muy importante. Muchas veces no entendemos los vaivenes de nuestra vida de oración, la falta de devoción y qué andas comiendo y cuánto. Yo lo lamento, pero es un mensaje de Filocalía. Digo lo lamento porque reconozco mi propio dolor carnal cuando empecé a abordar estos textos. Pero siempre con ese tema, ¿no?, de la alimentación. Lo que pasa es que los pensamientos se alimentan de las sustancias del cuerpo, se producen merced a las sustancias corporales. Y de acuerdo a estas sustancias, tiene bastante que ver la índole de los pensamientos. Pero bueno, será tema de otra ocasión, o no, porque ya lo habré dicho suficiente. Ustedes disculpen que yo me engancho y... Fíjense, dice en la página 425, cuando el diablo se dispone a tender sus trampas e introducir con gran violencia, cual si fueran flechas encendidas, sus pensamientos en el alma, que se encuentra en la quietud de la esiquía, cuando pretende inflamarla de improviso, haciendo persistentes e indisolubles los recuerdos de cosas que alguna vez le sugirió, entonces se hace preciso evitar tales insidias con gran sobriedad y una atención más intensa, como hace un atleta, etcétera, etcétera. Página 425. Por eso, aquello que se ha llorado, aquello que se ha comprendido con el dolor, con la pena que nos dan nuestras conductas anteriores, es mucho más difícil que después nos ataque en la oración o en una vida más esicasta, si lo hemos purgado. Pero purgado quiere decir comprender profundamente y haberlo lavado con las lágrimas, no andar expiando, ¿no? Es decir, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, de chico, sobre todo de chico, en la confesión, uno decía sus pecados, te decían, bueno, 3 Padres Nuestros, 5 Ave María, un credo, así, 3 Padres Nuestros, 5 Ave María y un credo. Y yo me acuerdo que me preguntaba, pero en esta ocasión he dicho pecados mucho más veniales, más simples, y sin embargo la penitencia fue la misma, ¿no? Por ejemplo, había todo ese tipo de pensamientos. La penitencia, creo que ya estamos adultos, tenemos que darnos cuenta, la penitencia es si he sentido la pena, si caigo profundamente en cuenta de la necesidad de cambio y si pido la gracia de ese cambio, porque allí está todo. Como decíamos en otro vídeo, si pido en serio cambiar algo, transformar algo, la gracia se concede. El problema es que solemos pedirlo a medias, no convencidos del todo. Bueno, hermanas y hermanos, como siempre ha sido un gran gusto compartir estos temas. Les mando un abrazo fraterno, invocando siempre el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.